nosotros en este programa especial, por supuesto, celebrando el Día del Periodista por parte de la Universidad de Carabobo, Encuentro Académico estuvo presente. Quiso conocer la opinión del experto, o si se quiere, el conferencista del día de hoy, Ignacio Álvarez, y preguntarle, ¿libertad de expresión o libertinaje de expresión? ¿Cómo se ve desde la óptica de la OEA y desde la óptica latinoamericana, en un país dividido, en un país donde no se sabe si se debe ser plural o hegemónico, que usted lo planteaba en su conferencia? ¿Libertad de expresión o libertinaje? Se la vuelvo a hacer. Bueno, a ver, yo no trabajo ya para la OEA y tengo mucho mayor libertad de expresión. Oh, qué bueno, también allá no hay tanta libertad de expresión, ¿cierto? Pero yo creo que el concepto de libertinaje es muy peligroso, porque es el que permite justamente censurar y controlar la libertad de expresión. Entonces la regla general tiene que ser plena libertad de expresión y que los ciudadanos y las ciudadanas sean los que decidan, bueno, este medio me gusta cómo se hace libertad, este otro medio no, este periodista sí, este periodista no. Pero es muy peligroso el concepto de libertinaje, porque hay una estigmatización ahí y la solución que viene después de catalogar a la libertad de expresión como libertinaje es censura, represión y violaciones a la libertad de expresión. Bueno, porque es que también hay las dos tendencias, o sea, ¿qué es o cómo entender la libertad de expresión? Decir lo que te dé la gana, decir o transversar la verdad, o decir la verdad, ¿desde qué punto de vista? ¿Objetivo o subjetivo? Entonces, ¿qué es la libertad de expresión? Bueno, a ver, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo, que es un instrumento ratificado por Venezuela, es un instrumento muy garantista en materia de libertad de expresión y permite, bajo ciertas modalidades, la restricción la imposición, mejor dicho, de restricciones ulteriores a la libertad de expresión. Entonces lo que no se permite es la censura previa. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, ¿quién dice que es verdad? ¿Quién dice que es la mentira? ¿Quién dice, o sea, en materia de opiniones objetivas, subjetivas, una opinión nunca es verdad o mentira? Entonces, en la medida en que se abre la ventana a que haya algún tipo de control previo a la emisión de opinión o de información, estamos en una situación muy peligrosa, muy delicada para la libertad de expresión y para la democracia. Pero la hegemonía y la pluralidad también puede existir en un país polarizado. Puede haber hegemonía por la oposición, pero también puede haber hegemonía por el Estado. Puede haber pluralidad por el gobierno, pero también puede haber pluralidad por el que no gobierna. En un país, Venezuela, polarizado, que usted lo debe conocer. Entonces, ¿cómo manejar esa situación usted como experto? Bueno, justamente la idea es que no haya hegemonía de ningún sector. Creo que lo decía en la conferencia, no debe haber hegemonía, pero sin embargo, también en el pasado, presente o el futuro puede haberla. Bueno, pero justamente, o sea, yo creo que la democracia implica pluralismo. Entonces, ¿cómo avanzar, cómo mantener o cómo avanzar o cómo garantizar el pluralismo? Bueno, creando un ambiente donde hayan medios de distinta tendencia, medios abiertos a distinta información y que la ciudadanía pueda tener opciones y pueda decidir qué medio le gusta más, qué medio menos, un día ver uno, un día ver otro, creerle a unos sí, a otros no. Pero todo eso se puede dar en un ambiente de pluralismo, en donde distintas voces tengan cabida. El problema acá en Venezuela es que se quiere establecer una hegemonía del Estado en donde una sola voz tenga cabida, y que es la voz precisamente que propugna, que impulsa el gobierno. Ahora, ¿cuál es ese mensaje? Tú con tu experiencia y con tus vivencias conoces toda la problemática latinoamericana, porque se habla no solamente de libertad de expresión o de hegemonía comunicacional, no solamente en Venezuela, también se está hablando a nivel de latinoamericano. ¿Cuál es el consejo o la orientación como experto que le darías a esos países que en este momento nos están viendo en la red, porque nosotros entramos a nivel mundial a través de la red, a las redes sociales y YouTube? ¿Qué le dirías? ¿Qué pasa en Latinoamérica? Bueno, yo creo que hay que evitar los extremos, ¿verdad? Yo creo que es muy importante que no haya un monopolio privado por parte de los medios de comunicación. Hay países en donde una sola persona tiene excesiva propiedad, excesiva dominio en los medios de comunicación. Por ejemplo,
En México hay un grupo empresarial muy importante que tiene un dominio muy importante, muy amplio en medios de comunicación. En Guatemala también. Entonces, en manos privadas es perjudicial para la libertad de expresión. En el otro extremo es igual de perjudicial. Si está en manos del Estado, como en Cuba y como se quiere hacer en Venezuela también, es pésimo para la libertad de expresión también, porque entonces lo que se quiere es que la gente nada más esté expuesta a una visión que ya no es quizás la de ese sector privado, sino la del gobierno, pero en términos, el resultado es igualmente malo. ¿Cuál para mí es la situación ideal? Bueno, primero en que no haya monopolio en la situación de la ley, que hayan medios privados en donde no haya monopolio, hayan distintas personas dueños de distintos medios privados, por una parte. Pues creo que es importante que hayan medios públicos también, que no sean aparatos de propaganda del gobierno, sino que sean medios que funcionen con fondos públicos y que estén al servicio de toda la ciudadanía, con una junta editorial independiente, que no sea un aparato de propaganda del gobierno. Y creo también es importante que hayan algunos medios comunitarios en donde las comunidades puedan puedan cubrir sus necesidades de información y de opinión con respecto a los asuntos locales, buscando un balance entre medios privados, medios públicos y medios comunitarios. Creo que es una situación ideal en materia de pluralismo. ¿Cómo se ve Venezuela desde Washington? Bueno, yo creo que desde Washington y desde muchos países se ve como un país en donde es cada vez más difícil ejercer la libertad de expresión, en donde se cierran medios, se encarcela a periodistas, se le ejercen acciones administrativas también a los medios, y en donde hay cada vez menos espacio al pluralismo y está cada vez ganando más espacio la hegemonía. Ahora te voy a hacer la misma pregunta que le hice el embajador Milus Alcalá. Si ustedes ven desde eso allá, desde los organismos internacionales, están viendo que en Venezuela se está hacia una hegemonía comunicacional dictatorial, ¿por qué no han intervenido? Bueno, esa pregunta parte de la base que no ha habido una intervención, y yo creo que en ese sentido es muy importante tener presente que, por ejemplo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión viene expresando preocupación constante por la situación de la libertad de expresión en Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas también. Entonces sí ha habido una serie de pronunciamientos y muy importantes y muy críticos al respecto. Bueno, ya ese mensaje para todos los periodistas venezolanos y latinoamericanos que nos están viendo, y mundial, pues, de alguien que está muy cercano a lo que es el estudio de la libertad de expresión. Bueno, yo creo que las periodistas ejercen un rol muy importante de fiscalización en la democracia, son a menudo los oídos, los ojos y la voz de muchos ciudadanos, y creo que es insisto pues en la importancia que tienen y la necesidad de que en pro de preservar la democracia hayan cada vez menos restricciones a la libertad de expresión en Venezuela y en los demás países de la región también. Amigos, celebrando el Día del Periodista con nuestro público universitario, ya regresamos.